Hablamos ahora de una asociación de Galicia Bilingüe que nació como asociación en Vigo, pero cada vez está cobrando mayor protagonismo en Coruña. Y tenemos con nosotros a Gloria Lago, que es la presidenta de este colectivo, y José Manuel Pousada, que es el vicepresidente. Hola, bienvenidos a los dos. Hola, gracias. Yo además tengo que agradeceros porque ellos vienen pues desde Vigo para esta entrevista, y tengo que agradeceros que estéis aquí aguantando el tirón a estas horas porque aún os queda el camino de vuelta. No, pero te lo agradecemos a ti porque así nos das la oportunidad de informar a tanta gente que sabemos que está preocupada por este tema. Pues Gloria, coméntanos, ¿cuál es la finalidad de Galicia Bilingüe? ¿Cómo nace esta asociación? Bien, pues no sé si recordarán tus telespectadores que antes del verano pues un grupo de personas habíamos recogido 20.000 firmas para protestar por la futura aprobación del decreto de usos lingüísticos. Y posteriormente, bueno, pues las personas que habíamos trabajado pues con las asociaciones de padres, sobre todo, decidimos crear esta asociación para continuar esta labor, ya de una manera más organizada, con unos objetivos concretos. Y lo que estamos haciendo es trabajando en dos sentidos. El de la educación nos preocupa muchísimo y, por otra parte, también queremos que la Administración atienda al administrado respetando el bilingüismo que hay en Galicia. Esos son nuestros dos frentes de trabajo, pero en este momento estamos trabajando sobre todo pues, en el tema de la enseñanza, porque sabes que este decreto que se aprobó está creando pues, una gran polémica. Hay muchos padres que están descontentos, que ven como el castellano está quedando muy relegado en la educación de sus hijos, que en cierto modo ellos sienten eso que nos transmiten, que se quiere cambiar los hábitos lingüísticos de sus hijos y lo ven con mucha preocupación. Hay muchos padres que nos escriben porque los niños están teniendo muchísimos problemas a la hora de hacer los deberes. Tenemos un correo al que se dirigen los padres y bueno, hay días que de verdad no nos podemos acostar hasta tardísimo porque te quieres ir a dormir y te llega otro correo. Es que mi hija tiene que traducir, después de hacer los deberes, volver a traducir, ¿qué puedo hacer? Otro caso, mi hija solo recibe en castellano en la lengua española. Decimos, pues es que el decreto es eso, es decir, puede llegar a ocurrir incluso que solamente tengan en castellano la asignatura de lengua española. ¿Qué puede hacer? Pues echarnos una mano. Y precisamente para echaros una mano, hoy estuvisteis con la gente de Coruña un poco organizando también el grupo. Sí, vamos a ver, en Coruña ya hay bastantes socios, pero había un grupo que era muy activo, que estaba trabajando mucho, estaba recogiendo firmas pues incluso en la calle, algunos de ellos, y necesitaban pues que nosotros los orientáramos un poquito. Querían conocer, nosotros los queríamos conocer también, porque solo habíamos hablado con ellos por teléfono, y la verdad es que te encariñas, porque con este tipo de actuaciones pues la gente se implica mucho y da mucho de sí, se sincera mucho. Entonces hemos estado aquí y ellos ya van a funcionar de una forma autónoma. Hay una persona que es la portavoz y van a organizar la recogida de firmas en La Coruña, que creemos que va a funcionar muy bien. Y José Manuel, en este sentido también hay novedades desde Bruselas. Bueno, sí. Hace un par de semanas estuvo visitando Galicia una comité, le llaman de expertos, para evaluar el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales. En este caso, el gallego está considerado una lengua regional minoritaria en España. Y solo se avisó a una organización para que informase y diese su opinión sobre la situación lingüística en Galicia. En este caso fue la Mesa para la Normalización Lingüística, que evidentemente no comparte nuestros planteamientos, sino que aboga por una enseñanza esencialmente en gallego, y eso ya todos sabemos lo que quiere decir. Quiere decir prácticamente erradicar el castellano del sistema educativo en Galicia. Entonces, simplemente venían a recabar información para luego hacer una valoración de cómo se aplica la Carta en Galicia. Pero sorprendentemente la Mesa para la Normalización Lingüística y la propia conselleira, que es lo más grave, dieron a entender de que este comité de expertos había valorado positivamente el decreto y todo lo que ello implicaba. Y entonces Galicia Bilingüe se puso en contacto con la persona responsable de esta comisión en Estrasburgo, y su sorpresa fue que en las declaraciones de la conselleira, porque ellos dijeron que en ningún momento habían emitido esa valoración positiva ni negativa tampoco, simplemente habían recabado información y ahora la iban a estudiar para luego emitir el correspondiente informe, con prudencia. Y nosotros le hicimos ver cuál era nuestra preocupación en torno a la situación lingüística de Galicia y que la información que había recibido pues no era, digamos, toda la que tendría que recibir. Tampoco estaban al tanto de que se habían recogido esas miles de firmas de protesta. Y entonces se nos ofertó, que fue lo que más nos gustó, que Galicia Bilingüe hiciese también un análisis de lo que es el propio decreto y la política lingüística de Galicia y expresase su opinión para contraponerla a lo que sería en este caso, pues por ejemplo, la opinión de la Mesa para la Normalización Lingüística. Y con esa información, que la tendrían en cuenta,
al mismo nivel que la otra transmitida, pues sacar conclusiones y hacer una evaluación correcta. Sí, perdona, yo es que hablé con esta persona en Estrasburgo y de verdad estaba terriblemente sorprendida y disgustada. Es decir, ella no comprendía cómo desde la administración gallega se podía utilizar. Ella no lo dijo, porque es una persona muy correcta, pero yo lo entendí. Me envió una carta, me dijo, mira, lo que hay en esta carta es lo que tú puedes transmitir a la prensa, entonces yo lo voy a respetar. Y en esa carta se decía, primero, que efectivamente esta carta se creó para defender los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias, no para vulnerar los derechos de los hablantes de la lengua mayoritaria en un Estado. En segundo lugar, que no se había emitido ningún informe, por lo tanto no se podía pronunciar nadie al respecto. Ellos no habían apoyado el decreto, como quiso dar a entender la conselleira. Y en tercer lugar, que nosotros nos invitaba a hacer un informe para que ellos lo pudieran tener en cuenta. Y nos dijo, bueno, me hizo mucha gracia, pero dijo, bueno, cuando volvamos a Galicia os avisaremos. Y yo le pregunté, ¿cuándo vais a volver? Y dijo, dentro de 2 años. Y dije, no, esto lo tenemos que arreglar antes. Dijo, bueno, pues le dio la risa, claro, está optimista. Y yo soy optimista porque creo que lo vamos a arreglar. Yo creo que sí, porque hay muchísima gente que quiere colaborar. Te sorprenderías de la reacción de las personas de la calle. Tú vas a hacer una fotocopia del manifiesto para recoger firmas y el de la fotocopiadora ya se queda con él. O sea, se está formando una red en toda Galicia, estamos contactando con las asociaciones de padres que están funcionando muy bien, pero es que lo ves en la calle. O sea, incluso personas gallegohablantes dicen, yo no estoy de acuerdo con que le obliguen a otra persona a estudiar en una lengua que no es la suya. Es decir, yo quiero que a mi hijo se le enseñe en gallego, pero respeto el derecho que tienes tú a enseñarle en castellano, porque en Galicia hay 2 lenguas. Y lo que importa son los derechos de los hablantes. Oímos hablar continuamente de los derechos de las lenguas que pierden hablantes. Lo importante son las personas, que son las que sufren. Las lenguas no sufren. Hay que intentar, evidentemente, pues respetar el derecho de los que la quieran hablar. Incluso si quieres, pues ayudar. Imaginemos que pues en una zona pues es complicado, pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacer ese intento, pero nunca vulnerando los derechos de otros hablantes de una lengua oficial. Es muy injusto. Gloria, hablas, bueno, los dos comentasteis lengua minoritaria y lengua mayoritaria. ¿No sería a lo mejor una opción buena que fuera el 50% de la educación en una y en otra si las dos son lenguas oficiales? Bueno, vamos a ver, la Consellería vendió este decreto como un decreto del 50%. Los padres que han comprado los libros saben que eso no es cierto, porque se ha reservado para el gallego las asignaturas troncales y se ha reservado para el castellano pues tecnología, música plástica, educación física, que son asignaturas muy respetables, pero en las que evidentemente no se transmite el registro oculto del castellano. Entonces, para empezar, eso no es verdad. Y en segundo lugar, bueno, pues hay muchos padres que consideran que con que sus hijos reciban la enseñanza de gallego como asignatura durante toda la educación, pues es suficiente para poder vivir en Galicia, comunicarse, entender un escrito, poder redactarlo, pero a lo mejor no quieren que sus hijos pierdan ese 50%, porque a lo mejor ellos lo consideran que no es que sea perderlo, pero están dejando de recibir una educación que a ellos les parece importante. Y el caso de Cataluña es un ejemplo que todos podemos comprobar que ya no funcionó. Es decir, los datos de Cataluña son terribles. Es decir, el bajo nivel de castellano de los niños catalanes es muy preocupante y sobre todo el fracaso escolar se da en mayor medida en los casos de niños que hablan castellano en su casa. Los niños catalanohablantes no tienen ese problema, pero sin embargo cuando quieren después irse a estudiar fuera, pues se encuentran con que no tienen un buen nivel de castellano o no tienen el nivel suficiente. Una periodista muy conocida nos decía hace poco, me llegan currículos de personas de Cataluña, de periodistas, que están muy bien formados, pero no los puedo contratar, porque no saben redactar. Se nota que es la redacción de un extranjero. Y hay padres, bueno, pues si hay 2 lenguas oficiales, ¿por qué no dejar elegir? Como ocurre en otros países de Europa, en los que hay bilingüismo. En Irlanda, por ejemplo, se puede optar por una enseñanza en gaélico, pero también tienes la opción de optar por una enseñanza en inglés con el gaélico como asignatura. Y eso funciona. Y hay muchos casos de niños que están matriculando ahora en colegios en gaélico. ¿Por qué? Porque se hace de una forma no impositiva. A nadie se le ocurre en Irlanda prohibirle a un niño estudiar en irlandés, en inglés. Sería absurdo. Pues lo mismo ocurre aquí. No sé si quieres añadir algo, José, sobre esto. Bueno, sí, es simplemente matizar o reafirmar tus palabras, en el sentido de que a veces se nos acusa de que nosotros lo que queremos es hacerle a los niños la vida fácil, es decir, que no se esfuercen. No, nosotros queremos que los niños se esfuercen. El problema es que si tú te esfuerzas en una cosa, dejas de esforzarse en otra, y entonces, como dice Gloria, hay muchos padres que prefieren que a lo mejor sus hijos
dediquen más tiempo y más esfuerzo al aprendizaje de otras materias de forma más intensa, sin tener que pasar por ese esfuerzo, si son gallogohablantes, de tener casi que traducir lo que dice el profesor y luego en casa retraducirlo otra vez a la hora de hacer el examen, y prefieren que le dediquen ese esfuerzo pues a la propia materia, sea matemáticas, sea historia, sea geografía. Y además también hay esa tesis del bilingüismo, de que el bilingüismo desarrolla el cerebro y todas estas cosas. Bien, en primer lugar hay que decir que lo del bilingüismo a veces es un desideratum, o sea, no todas las personas están capacitadas para hacer un nivel de bilingüismo alto, está al alcance de poca gente. Y muchos padres piensan, como pasa en muchos países de Europa, que a la hora de alcanzar el bilingüismo, habiendo una lengua en este caso minoritaria, de un poder de comunicación menor que otra, pues prefieren que en esa lengua se le dedique un tiempo como bagaje cultural y para intercomunicarse con sus ciudadanos, pero a lo mejor le interesa que el bilingüismo venga por una lengua como puede ser el inglés de mayor potencial de comunicación. Y entonces en el caso de los países europeos justamente es eso, es decir, que los padres eligen en función de sus expectativas de futuro y circunstancias el tipo de educación que quieren para los hijos, y eso incluye la lengua vehicular. Es decir, el bilingüismo es bueno, pero no tiene por qué ser en gallego y en castellano. Y una cosa que a lo mejor Gloria lo dejó entrever pero no quedó claro, es que el hecho de que una sociedad sea bilingüe no quiere decir que todos sus habitantes sean bilingües. Es lo que se llamaría una falacia de división. Es decir, que Galicia tenga dos lenguas no quiere decir que todos los gallegos tengamos que ser competentes de manera equivalente en ambas lenguas, sino que simplemente la sociedad tiene dos lenguas. Unos preferirán utilizar el castellano, otros el gallego. Algunos privilegiados podrán ser bilingües perfectos en ambas lenguas, pero mucha gente no necesita ese nivel de bilingüismo y prefiere dedicar los esfuerzos a otra cosa pues que le puede resultar mucho más provechoso en su vida. Pues estamos ya fuera de tiempo, pero seguiremos hablando porque, bueno, como nos adelantaban, seguirán a ir con esa recogida de firmas y seguiremos hablando de este tema. Reitero nuestro agradecimiento por vuestra visita a Plata Abierta. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Ahora nos vamos unos minutitos a publicidad y continuamos.